Muy buenas noches a todos los amigos que están por ahí ya conectándose aquí en Directo al Punto con Alajitza. Agradecida como siempre de que nos acompañan y lo compartan. Ustedes saben que luego yo lo transmito, lo retransmito por YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, para el beneficio de todos. Así que gracias por compartirlo. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Los jueves siempre son internacionales y hoy definitivamente tengo aquí un panel de lujo. Comienzo con los amigos de Brasil. Está por aquí Bruno Alemán, empresario, analista político. Hola. Hola, Adahitza, es siempre un gusto increíble poder hablar con todos en directo al punto. Y bueno, y vamos a seguir entonces para hablar de unas cosas importantes. Bueno, Brasil se ha dado un paso ayer al socialismo del siglo XXI. Vamos a hablar sobre eso y mucho más. Así es, y está con nosotros también desde Brasil Paulo Figuero, él es cirujano dentista, analista político y coordinador del grupo de derecha La Banda Loca Liberal allá en Brasil. Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Gracias por invitarme a participar de este programa. La invitación vino a través de Bruno, que ya lo conozco acá, de unos grupos de la derecha, de programas de política, de análisis políticas, ¿no es cierto? Y así como dijo Bruno, estamos pasando acá por Brasil por un periodo un poco difícil, donde la libertad de expresión, las libertades se están yendo, ¿eh? Estamos perdiendo las libertades acá, visto que tenemos un gobierno socialista y todo el establishment político está haciendo presión para que se quede en el poder para siempre. Así es, Ariel Montoya, analista político y escritor nicaragüense desde Miami, Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con estos grandes amigos de toda la región de América Latina, del Caribe. Igualmente, no solamente en mi país, Nicaragua, se dan estos problemas. Acá en Estados Unidos también vivimos bajo un gobierno demócrata. No vamos a negar que no se respira libertad, cierta libertad, porque también hay censura solapada, pero la amenaza no solamente trasciende a la batalla cultural, como dice Agustín Laje, sino que también es global, porque se compagina la agenda de la batalla cultural con la agenda global 2030 y todos estos fenómenos que están dándose hoy en día, ¿verdad? Que pretenden volver a un mundo unipolar. Así que creo que es importante mantener la frecuencia de la unidad, sobre todo quienes realizamos el oficio de la palabra en libertad. Así es, y el amigo de la casa, Hugo Marcelo Valderrama, desde Bolivia, doctor en economía, escritor, catedrático universitario. Este es un tema que hemos discutido y habíamos advertido que venía. Muchos pensaban que estábamos relajando, inclusive se mofaban cuando publicábamos, ¿verdad?, información en Twitter y advertíamos a la gente de Colombia, a la gente de Chile, a la gente de Brasil. Y ahora ya vemos que todos están pasando por la situación bien difícil y en Brasil están apretando con el Foro de Sao Paulo. Bienvenido. Gracias, Ada. Un placer saludar a todos los amigos de esta noche. Siempre es bueno que estemos varias nacionalidades, porque así le estamos mostrando al mundo que el peligro no es único, el peligro no es exclusivo de Bolivia o de Venezuela, el peligro está latente, el peligro está ahí. Y lo peor, el peligro ha logrado ingresar a los Estados Unidos, se han burlado de la seguridad nacional de los Estados Unidos y lo han hecho a través de un alto funcionario de la diplomacia norteamericana, que es algo que también deberíamos tocar. El socialismo del siglo XXI es una amenaza latente, no es una cosa del siglo XX, no es una cosa de hace, no sé, 40, 50 años atrás, no, está presente hoy y sigue siendo una amenaza. Y creo que es importante sobre todo y esencialmente despertar conciencia en la ciudadanía, porque es lo único que tenemos de nuestro lado, la verdad y la posibilidad de hablar y la posibilidad de romper la cadena del silencio, Ada. Así es, cuando hablamos de las elecciones de Estados Unidos y del robo a las elecciones a Donald Trump y se habla de que todo eso es falso y 80 millones de votantes dijeron sí, es cierto y pasaron 3 años y ahora empezaron a descubrir debajo de la alfombra, ¿verdad? Y están acusando a personas con esas elecciones. Uno decía, oye, y países tan grandes como Brasil, ¿cómo le van a robar las elecciones a esa gente? Si es que ellos son millones, eso es imposible que ocurra. Eso no va a ocurrir. Y en la cara se les rieron
con un juez y con toda esta gente pasándole el rolo, como decimos acá, a todo el mundo. Y la gente tiene que entender, o sea, y Puerto Rico es un mico de isla, ¿verdad? Como decimos, al lado de todos ustedes, y tenemos temor también de situaciones como esa. Y en Estados Unidos hay algunos que todavía no lo ven. O sea, si tú no ves lo que le pasó a tu gente en Latinoamérica, países tan grandes y tan poderosos, oye, no me digas a mí que en Estados Unidos están relajando, porque en Estados Unidos también están metiendo por la frontera el comunismo por todos lados. Voy contigo, Bruno Yeman. ¿Qué es en este momento, a menos de un año de que ocurrieron las elecciones, donde le robaron las elecciones a Jair Bolsonaro? ¿Dónde estamos? Ahora, te percibe una cosa muy importante, Adahitsa, que aún se tiene la libertad de decir en Estados Unidos que estafiaron las elecciones. Ahora, en Brasil, nosotros ni siquiera podremos hablar sobre esto, que tendremos un riesgo muy grande de tener una visita de la policía en tu casa. Y bueno, lo que está pasando hoy en Brasil, nosotros estamos con una situación que es muy delicada, porque Lula, cuando asumió la presidencia en Brasil, tuvo como un primer acto de poner un comunista como ministro de justicia, un nombre que, por ejemplo, que se puede entrar en una comunidad de pobre que es dominada por el tráfico, por los pandilleros. Y ahora, en el día de ayer, este hombre se tornó una persona de la más importante corte judicial en Brasil. Es ministro del Supremo Tribunal Federal. Y bueno, y una persona que nosotros sabemos va a hacer toda la persecución a las personas que son oposición al gobierno, una persona que se va a hacer todo lo que nosotros ya sabemos que es una agenda, una programación para destrucción del país. Porque como lo saben muy bien ustedes, estamos por todo el mundo, por Estados Unidos, Nicaragua, algunos países con niveles un poco más adelantados, otros no tanto, pero estamos encaminando para la dictadura del siglo XXI por todos los países. Y lamentablemente ayer en Brasil nosotros hemos dado un paso para esta dictadura. Vamos, entonces, esto es algo bien serio. O sea, vamos al compañero de Brasil para después redondear. ¿Qué nos dice Pablo Figueros de lo que estás viendo y viviendo allá en Brasil? Bueno, todo eso es un resultado de años y años de una infiltración socialista y comunista en todas las esferas que se puede decir, ¿no? En las artes, en la universidad, la educación, en la política, en el judiciario. Fueron años y años, aproximadamente más de 20 años ahí en que la izquierda estaba en el poder en Brasil. Y como la izquierda se fue infiltrando en los medios, principalmente en las universidades, y fueron así se formando políticos, intelectuales, jueces, abogados, todos con una visión socialista, progresista de la vida. Y con el pasar de los años, tuvimos una elección que fue un poco distinta, en la cual Bolsonaro fue electo acá en Brasil y él tenía una visión totalmente distinta. Era una persona de perfil conservador. Se decía, yo soy conservador, yo soy de derecha y conservador. Y por un problema económico, como todos los países socialistas sufren, un problema económico cuando Dilma Rousseff era presidente. Dilma era una presidente del partido PT, Partido de los Trabajadores. Y con la crisis económica hubo muchas manifestaciones, protestas acá en Brasil y una colaboración de una élite, de una oligarquía política, pero que no tenía voto, no tenía personas que lo pusieron en el poder para ganar las elecciones. Esta oligarquía, junto con los medios de comunicación, ayudaron a derrubar, a casar el mandato de Dilma.
pero no esperaban que Jair Bolsonaro iba a ser electo presidente de Brasil. Así que cuando Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil, puso las cuentas, la economía empezó a mejorar, las libertades, todos tenían libertades, pero el sistema, tanto la oligarquía cuanto los socialistas se unieron para derrubar a Jair Bolsonaro. Y el judiciario tenía como 11 jueces, todos con una visión socialista. Eran jueces de la Suprema Corte que habían sido indicados por el Partido de los Trabajadores, un partido socialista con lazos con el Partido Comunista y con el Foro de São Paulo. Y así que... Te iba a preguntar, cuando pasaron las elecciones, mucha gente dijo, es culpa de Bolsonaro. Y yo decía, ¿por qué? Y la gente contestaba, porque él permitió que estas personas corruptas se mantuvieran en sus puestos, porque obviamente los de la derecha siempre dejamos que los demás fluyan las cosas. Y entonces no estaba en la posición de, por ejemplo, el de Argentina, que dice que él tiene que arrancar de raíz a toda la gente que está ahí, porque si los deja ahí, no lo van a dejar trabajar. Entonces, Bolsonaro cuando entró con sus ideas de trabajar, no estar como que arrasando y quitando a todo el mundo. Y dejó gente en el poder por mucho tiempo que entonces luego, obviamente, le destrozaron su liderato y no lo dejaron continuar. No sé cómo ustedes lo vean. Pregunta. Esa es una, ¿cómo voy a decir? Una estrategia de la izquierda. O tenés que... Bolsonaro había que caminar siempre dentro de las leyes, pero la izquierda no anda dentro de las leyes, pero ella hace las leyes. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos, la misma cosa con Trump. ¿Entendés? Mientras la izquierda o los socialistas o los demócratas o los progresistas, o sea, el establishment que se unió con los socialistas, ellos hacen las leyes, pero ellos no cumplen las leyes. Eso es lo que pasa. Y la derecha no. Bolsonaro tenía que andar dentro de la ley. Y mismo así lo llamaban de extremista. ¿Entendés? Entonces él estaba siempre con miedo de hacer las cosas, de parecer un poco más extremista, porque tenía todo un aparato internacional mediático, la prensa corporativa del mundo, lo llamando de extremista. Así que cualquier actitud que Bolsonaro hubiera tomado fuera de las leyes creadas por la izquierda sería casado, toda la comunidad internacional lo vería como un dictador, una dictadura, e iba a imponer sanciones acá en nuestro país. Y eso hacen la derecha. Exactamente. Por eso traigo el tema, porque mucha gente ya estaban acusando a Donald Trump cuando él dijo que cuando él llegara lo primero que iba a hacer era, ¿verdad?, limpiar la casa, hacer tal cosa, y él dijo, yo voy a hacerlo por un día, y le dijeron, Donald Trump está admitiendo que si gana en el 2024 va a ser dictador por un día. Lo mismo que le hicieron a Bolsonaro, no se atrevía a dar un paso para que no dijeran tal o cual cosa, y así es que la izquierda se aprovechó para seguir metiéndose y metiéndose dentro de su gobierno y destruyéndolo. Voy contigo, Hugo, para esta primera reacción, cuando oyes lo que dicen los muchachos y lo que tú has visto también. Mira, el Foro de Sao Paulo se llama así porque nace en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Ahora bien, cuando uno mira el Foro de Sao Paulo, ellos tenían primero plantearon dos posibilidades de tomar el poder. Una era a través de esto que se llamó los movimientos subversivos, casi siempre todos, digamos, camuflados, disfrazados, embanderando alguna causa populista, ya sea el indigenismo, ya sea el feminismo. En mi país fue el indigenismo, por ejemplo, el que usaron para desestabilizar gobiernos democráticos, y al mismo tiempo aliarse con la delincuencia, porque el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, cuando se funda ya había las FARC, y las FARC venían fabricando cocaína y siendo narcotraficantes desde los 80, y cuando el Foro se funda en los 90, ellos ya eran un cártel enorme del narcotráfico. En Bolivia, el cártel de mi país, por ejemplo, que incluso se dieron la posibilidad de formar un partido político, el partido de Evo Morales, etc. Y esa es la forma en la que toman el poder en países como el mío. En otros hacen la parodia más o menos de respetar la institucionalidad, como era el caso de Brasil, que ganaron vía electoral, pero caracteriza algo a ellos, ¿no? Que una vez están en el poder, siempre intentan poner todas las instituciones del Estado a su servicio.
ya sea a través de un cambio constitucional, como lo han hecho en mi país, y han creado una constitución donde el único objetivo era, y sigue siendo, la permanencia indefinida en el poder de aquel que eventualmente lo vaya a detentar. O sea, se agarran del poder y no lo sueltan más, eso ya lo sabemos. Y además un mecanismo, y pervierten la justicia. Pervierten la justicia y lo que hacen es usar el sistema judicial para convertir a fiscales, jueces, policías en sicarios de su pandilla. Te voy a dar un caso y tiene mucho que ver con Brasil. Está sucediendo exactamente lo mismo. En este instante hay 5 muchachos presos en mi país. Amigos míos todos de los disturbios del 2019. Fíjate qué es lo que pasa. A 2 de ellos los vienen trasladando. Están presos en una ciudad y tienen audiencia en otro. Los traen a otra ciudad, a estos muchachos que están presos, y los dejan toda una noche en una celda llena de cucarachas, llena de mosquitos, llena de hormigas, etcétera. Resulta que uno de estos muchachos pasan toda la noche picados, les generan una serie de cuestiones, y en medio de la audiencia, uno de ellos se indispone, le ponen una inyección, vaya a saber de qué, nadie sabe de qué, que al final eso le acabó generando un sangrado anal terrible, y tuvieron que intervenirlo de emergencia, y aún estando operado lo llevaron de nuevo a la celda encadenado. O sea, están usando este mecanismo sin respetar derechos humanos para amedrentar a la población. Y está pasando en Brasil, hay presos políticos en Brasil, hay una persona, un preso, un amigo nuestro que alguna vez creo que teníamos que conversar con él, al que ha entrado bien a la celda y ha acabado a los 2 días paralítico, cuadraplégico, no me acuerdo el nombre, es un periodista, creo que apellido Osvaldo Eustaquio. Osvaldo Eustaquio, que entró caminando y salió parapléjico de la celda. Ojo, pero resulta de que esta gente te genera todo un discurso donde al final ellos son los buenos, ellos son los que respetan los derechos humanos, nosotros somos los extremistas y los malos. Fíjate, Brasil no había sido todavía, si bien existían estos casos como el de Osvaldo Eustaquio, el hecho de intentar meter preso a Bolsonaro, todavía había cierta institucionalidad, y hay un antes y un después de Bolsonaro en Brasil. Lo que quieren ahora es evitar que se repita el episodio de Bolsonaro, y es por eso que van a apretar las clavijas y van a apuntar a lo que eventualmente es Bolivia o a lo que eventualmente es Nicaragua. Partido único, sin oposición, sin medios de prensa, con la policía convertida en simples y llanamente matones del régimen, etcétera, querida Ada. Vamos con Ariel Montoya. Nicaragua no es la excepción. Ustedes también allá han vivido situaciones difíciles. ¿Cómo ves lo de Brasil? Bueno, Brasil es un retorno a este socialismo, ¿verdad? Con la pausa que tuvo con Bolsonaro. Pero aún así, el caso de Brasil es similar al de Nicaragua, porque las estructuras de la izquierda socialista, el Foro de Sao Paulo, quedaron en los poderes del Estado, quedaron en el Tribunal Electoral, por ejemplo, quedaron en los ministerios, en el gabinete de gobierno. Y eso ocurrió en Nicaragua también cuando Ortega en 1990 perdió las elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo de México a Chile es el mismo fenómeno. Cada país tiene sus propias características, sus propias regulaciones culturales, etcétera. No obstante, la invasión del socialismo del siglo XXI es una agenda copada por el G2 cubano. Entonces yo creo que si tuvimos a un Bolsonaro y vuelve Bolsonaro, tiene que actuar como un presidente constitucional electo por el pueblo. Tiene que imponer su agenda de derecha, que además es una agenda humana, preclara, liberal, de libre mercado, de respeto a la libertad individual, empresarial. No hay que actuar con medias tintas, porque eso ocurrió en Nicaragua. Y vean lo que estamos ahora viviendo en Nicaragua. Más de la mitad del país sigue huyendo, está fuera del país, con una dictadura de 2 locos, ¿verdad? De 2 maniáticos perversos que tienen el país en un caos total. Hasta la belleza ha sido secuestrada en Nicaragua por los chantajes que le están haciendo a la Miss Universo, que es de origen nicaragüense. Es decir, hicieron que renunciara la presidenta de la franquicia en Nicaragua para liberar a su esposo,
y el hijo de ellos, que todavía no los han liberado. Vean ustedes cómo a la luz pública chantajea a esta gente a quien se le pone encima. De tal manera que yo creo que lo importante de esto es que también ese socialismo del siglo XXI está entrando en crisis. Y yo creo que el fenómeno Milei está creándoles ya problemas a ellos, porque la gente se está lavando el cerebro. Como decimos en Nicaragua, como se dice en España, hemos vivido con el cerebro, con el coco lavado, ¿verdad? Con el cerebro lavado desde 1917, desde la llegada de la tal revolución bolchevique rusa. ¿Ves? Aquí en Estados Unidos, les comento, es una gran experiencia que he vivido, la cantidad de exiliados cubanos demócratas que son anticomunistas, evidentemente, son anticastristas, pero son de izquierda. Aquí no crean que es el imperio, como lo pone la izquierda. Estados Unidos está lleno de izquierda en la cultura, en las universidades, en las escuelas. Los niños hablan de Fidel Castro como que fuera un Santa Claus. ¿Por qué? Los niños no es culpa de ellos, es porque los adoctrinan los maestros cubanos. Entonces yo creo que la experiencia que dejó Brasil con Bolsonaro, que se portó decente, quiso ser bueno con todo, de nada le sirvió. Y la reacción, la respuesta fue haberle robado las elecciones a él. La respuesta fue en Chile haber quemado el tren y casi haber incendiado todo el país. La respuesta es lo que ocurre en Nicaragua, pero no solamente en Nicaragua, en Honduras también. ¿Y Y Colombia? Guatemala va por el mismo camino. Guatemala va por el mismo camino, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un momento en que hay que importantizar la política. Hay que hacerle ver a la gente que la política es buena. La política corrupta es otra cosa, no son políticos, son corruptos. Y que la gente se interese, porque la gente se da cuenta de que la democracia, a fin de cuentas, tiene un alto precio, un alto valor. Yo en los últimos tiempos, la gente que sí me sorprendió fue Chile, porque ellos le dieron ese voto a Boris por aquella locura, ¿verdad? Por los precios del tren y demás. Pero cuando él trató de traquetear con la Constitución, cuando empezaron a quemarle las casas a la gente en las villas, ¿verdad? Y en el área de la agricultura para robarle las tierras y demás, esta gente se pusieron de pie y ya han tratado con 2 votaciones y el pueblo le ha dicho que no a Boris, no le ha dejado cambiar la Constitución, no le ha dejado imponer todo lo que él quiere. Colombia vio eso, también están asumiendo la misma actitud frente a Gustavo Petro. Lo que pasa es que Gustavo, como guerrillero al fin, está usando otro tipo de cosas, donde aparecen a veces 20, 30 personas muertas, donde secuestran a los policías, donde, o sea, hacen otro tipo de cosas los guerrilleros y la gente tiene más miedo. En Brasil, por eso es que quiero ir por ese camino, hacia dónde van ustedes, porque realmente sabemos lo que es el socialismo del siglo XXI. El asunto es, ¿la gente está de pie o está con que después que le den una paleta o un bombón se quedan callados? Como estuvieron muchos años los de Argentina, como le quitaban a los ricos para darle a los pobres, al que no trabajaba y no hacía nada, ah, bueno, pues está todo bien. Esta gente son los buenos, hay que seguir votando 50 años más por ellos. O sea, yo no sé lo que está haciendo Lula ya con ellos, con los pobres y la clase media, para decidir, bueno, no, es que no quiero la paleta, yo quiero todo lo que yo me pueda ganar por mi propio esfuerzo y yo voy para adelante, o están quedados y están anclados por el miedo a los arrestos y demás, porque hay ruidos que se pueden hacer sin hablar. Dicen que hay silencios que dicen muchas cosas. Y yo creo que el silencio que dice muchas cosas es cuando tú sales a votar en masa a las urnas. No es decirlo públicamente, hacerlo. Pero yo no sé cómo está tu gente allá en Brasil, cuéntame. Comienzo contigo, Bruno, Ayemán. No te escucho. Adelante. Ahora sí, dale. Adahitsa, nosotros tuvimos en Brasil algo que ha sido un punto que ha puesto a las personas en miedo, verdadero miedo, que fue el tema de 8 de enero de este año de 2023. Porque cuando hicieron el acto en Congreso Nacional, tuvieron personas que se rompieron objetos históricos, hicieron todo el lío que nosotros hemos visto. Pero el problema principal es que 1.000 personas se fueron encarceladas sin ninguna condición. Y en este momento en Brasil hubo un miedo de las personas de manifestación,
pero este miedo se fue perdido. Creo que mi amigo Paulo Figueroa se va a poder hablar mucho mejor sobre este tema, porque él estaba más adelante con las personas en Porto Alegre, por ejemplo, yendo a las calles, manifestándose contra Flávio Dino, que ahora es ministro del Superior Tribunal Federal en Brasil, de la más alta corte de judiciario. Y entonces, todo esto que nosotros estamos viviendo en Brasil, las personas siguen con un poco de miedo, porque sabemos que hay personas encarceladas, hay personas en Brasil que no se pueden manifestarse, hay siempre visitas de la policía en las casas de personas que pueden ser una amenaza para el gobierno, y todo eso hoy en Brasil se dejan las personas con una cierta preocupación de manifestarse. Entonces, todos esos actos que llaman a las personas de terroristas, por ejemplo, pero ellos están tratando criminales como personas normales. Hay una inversión de valores en Brasil que es muy preocupante. Pero para este tema creo que Figueroa se va a poder hablar mucho mejor que yo. Seguro. Pablo, ¿crees que pueden dar ese golpe ustedes a través de las urnas, calladitos, sin a lo mejor mucho ruido, sencillamente hacer lo que hay que hacer y evitar los arrestos, porque eso sería menos gente que salgan a votar? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, acá empezó los protestos, las manifestaciones, los protestos populares en 2014, cuando Dilma era presidente. Y eso hizo con que la derecha, que nunca había existido acá en Brasil, se organizase. Y durante todo el periodo cuando Bolsonaro era presidente, hubo muchos protestos a favor de Bolsonaro. Pues había una investida muy fuerte del judiciario para derrubar Bolsonaro, del judiciario y parte del legislativo. Así que la derecha se quedó muy bien organizada para hacer las protestas y las manifestaciones en las calles. Y cuando Bolsonaro, cuando empezó las elecciones acá en Brasil, el pueblo quería que la votación fuera no solamente electrónica, pero que hubiera una contaje pública de los votos. Acá no hay. Nuestra urna electrónica es una urna que solamente es usada en 3 países: Brasil, Bangladesh y Bután. No sé cómo se dice en español, pero estos son los únicos 3 países que utilizan ese tipo de urna. Y la población ya había desde hace 2009, 2008, 2010, era un pedido de la población para que se cambiase eso, porque no había una lisura tan grande, no se sabía si era tan, no había una confianza mayor en este tipo de urna. Y empezaron las manifestaciones. Yo hago parte de un grupo de política que organiza manifestaciones, y las manifestaciones de derecha siempre fueron muy pacíficas. No sé cómo es las manifestaciones en los otros países, pero acá se organizó muy bien. Durante más o menos unos 6 años había una organización a nivel nacional. Entonces había un llamado nacional y todos iban a las calles a hacer los protestos con algunas pautas. Pero nunca hubo nada, nunca pasó nada. Al fin de las manifestaciones, las personas hablaban al micrófono para que no dejasen suciar las calles, se limpiaba todo, era todo organizado. Nunca hubo nada, ningún atentado, ningún policía herido. Y después de las elecciones, Lula ganó las elecciones, pero muchas personas todavía no confiaron. Perdón. Sí, no aceptaron las elecciones, exacto. No aceptaron porque no sabían cómo había sido la contaje pública de los votos, porque no hay cómo auditar la urna. Si vos pones tu voto ahí, sale solamente el resultado final. No se puede contar uno a uno. Me dijeron que en muchos estados, muchas ciudades, se encontraban con que le daban el voto a Bolsonaro y aparecía en la pantalla que el voto contaba para los dos, Bolsonaro y para Lula. Entonces, sí, eso es ilógico, o se supone que es para uno o para el otro, pero que tú le des a uno y el otro también sume votos,
pues, y no hay forma de reconstruirlo porque, como dices, no se puede recontar. Es un robo Sí. perfecto. ¿Y cómo existe una inversión de valores? Aquellos, incluso los parlamentares, perdieron su mandato porque estaban mostrando en las ciudades donde estaba aconteciendo eso, donde pasaba eso. Perdieron su mandato, no habían sido electos, pero perdieron su mandato. No solamente los parlamentarios, las personas en las redes sociales que estaban mostrando eso, el Supremo Tribunal Superior dijo que estaban atentando contra la democracia. Es siempre disfrazado de democracia una dictadura, siempre disfraza. El refugio de todo el tirano es el bienestar social. Así que todos los que estaban mostrando algo que mostraba una fraude o algo así, estaban siendo punidos por el Supremo Tribunal. Y pasó que en el 8 de enero las personas fueron a protestar en el Congreso Nacional. Se llama la Plaza de los Tres Poderes, que es del Congreso Nacional, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judiciario. Ahí están los tres palacios. Pero ya habían hecho protestos, no allá, pero cerca. Las personas se estaban reuniendo, no sé si ustedes saben, se estaban reuniendo en frente al ejército, en todas las provincias. Todas las provincias de Brasil, las personas iban al frente del ejército a hacer protestas, pero todas pacíficas. Y pasó, y dijeron que... Pero no hicieron lo que decía la Constitución. No se atrevieron a meterle mano al tema y ahí quedó. Exactamente. Y así lo que pasó fue muy semejante al que pasó en Estados Unidos el 6 de enero. Fue muy semejante, fue prácticamente igual. Los mismos protestos que los electores de Trump estaban haciendo allá, los de Brasil estaban haciendo acá. La única diferencia que acá el FBI empezó a tirarle bombas, gases lacrimógenos, disparando, y por el otro lado abren las puertas del Congreso y les hacen hasta un tour a la gente y luego los acusan de que habían entrado a destruir y demás y les radican cargo. Esa es la única diferencia. El propio gobierno pero eso pasó lo trabajando mismo para esta gente. Pero pasó lo mismo acá. También, qué barbaridad. La misma cosa. Yo iba a decir lo que pasó. Pasó la misma cosa, porque las cámaras filmaron todo eso. Las policías que estaban allá abrieron las puertas, dejaron a la gente entrar, abrieron las puertas. Entonces apareció la policía, el jefe del GSI, que es el Gabinete de Seguridad Institucional acá de Brasil, estaba caminando entre las personas. Estaba caminando entre las personas. Ofreció botellas de agua para los manifestantes. Y hay videos de las personas que empezaron a quebrar las cosas, de la mayoría gritando, no quebren, no quebren. Y empezaron a quebrar. Es como si fuera el hashtag brasileño. La misma cosa que pasó en el hashtag de Alemania, se pasó acá. Hay un filósofo acá en Brasil que dice, toda vez que pasa algo con violencia en política, tenés que esperar para ver quién va a se beneficiar de eso. Seguramente quien se benefició de eso es el culpable por el acto violento. Seguro. Y fue lo que pasó acá. Después del 8 de enero, todos los bolsonaristas, las personas que estaban haciendo protestas, porque las personas simplemente hicieron una protesta, no mataron a nada, no salió ningún policial herido, no se encontró ninguna arma, nada. Pero lo que pasó con la ayuda de la imprensa, de la media, ¿no? Empezaron a llamar de terroristas a las personas que estaban protestando, no solamente a las personas que estaban protestando, pero a todos que no concordaban o que se ponían contrarios a Lula. Y pusieron a la cárcel, fueron a un acampamento, porque habían acampamentos de protestas, fueron a este acampamento donde las personas ni siquiera habían estado ahí, en la Plaza de los Tres Poderes, y arrestaron a 1.200 personas. De entre ellas había personas con autismo,
niños, niñas, perros, señores de 80 años, y empezaron a hacer un juicio de todos ellos equivalente, o sea, no era individualizado. Todos fueron juzgados de la misma forma, del mismo crimen en conjunto. Se llama acá, pusieron un nombre de crimen multitudinario. Eso nunca pasó, no existe. O sea, si vos estabas allá cerca del lugar, pero estaba tomando un agua ahí cerca, pero fue arrestado junto, también te pusieron el crimen. Y el crimen consistía en atentado contra la democracia, atentado violento contra el Estado Democrático de Derecho y atentado con armas de fuego, pero no había nadie. Y eso existe en tu constitución para, o sea, en el Código Penal para juzgarlos por ese delito, ¿existía? Sí, ya existía, pero para todos acá era algo absurdo, pues hay unos movimientos de izquierda acá, como el MST, que es un movimiento de los sin terras. Todos saben que es un movimiento terrorista de la izquierda. Y ellos ya habían hecho muchos protestos así, pero con policías heridos, y lanzaron bombas y cosas muy peores, pero nada pasó a ellos. Pero para estas personas que no habían hecho nada, ahora están aconteciendo los juicios y están quedando la pena máxima. La Suprema Corte está dando la pena máxima para esa persona de 15 años, por ejemplo. Al paso que los criminales, por ejemplo, los jefes del narcotráfico, están siendo sueltos porque no hay espacio dentro de la cárcel. Entonces, esa inversión de valores está pasando acá y los juicios siguen, empezaron y siguen. Y la Orden de los Abogados de Brasil es una institución que empezó a hacer protestos también, declaraciones en la imprensa, pues todas las prerrogativas legales no existieron cuando llevaron a estas personas. Ellas fueron llevadas, ellas estaban acampadas ahí cerca del ejército. El ejército ayudó a arrestar a las personas. O sea, las personas depositaron su confianza en el ejército y fueron traídas por el ejército. Porque no habían hecho nada y el propio ejército, cuando estaban haciendo las protestas, lanzó una nota que decía, las protestas son pacíficos, pues se pueden quedar acá cerca del ejército, no hay problema. Pero el ejército ayudó, arrestó a estas personas sin las prerrogativas legales, dejaron todos adentro de un gimnasio, no sé cómo se llama, gimnasio, es un pabellón, sí, sí. Algo, donde se juega ahí el fútbol. Pusieron las 1.200 personas ahí adentro. Y ya escuché a Ariel Montoya hablar sobre cómo pasó. No fue Ariel, creo que fue Hugo, que dijo lo que pasó ahí con los presos en su país. Exacto. Bueno. Cuando vemos esto y vemos lo que pasa en Estados Unidos, si la izquierda decide salir a las calles, quemar literalmente cuarteles de la policía, quemar negocios, matar con armas de fuego, no importa, acosar a los jueces del Tribunal Supremo y ir a las casas a amenazarlos, a la entrada o salida de su casa, todo está bien. Pero si se tira la derecha a protestar, entonces que son racistas, entonces que son malos, no pueden defender su vida. Si protestan porque las fronteras están abiertas y siguen entrando criminales y drogas ilegales y de todo por allí, entonces esa gente son malos, esa gente no pueden estar en el poder, hay que saquearlos, hay que destruirlos, pero ellos sí pueden seguir destruyéndole la mente, la vida, el futuro de los niños y todo lo que aparezca. Hugo Marcelo Valderrama. Y dentro de esas personas que fueron arrestadas, fueron presas, también arrestaron el gobernador del estado, el jefe de policía, pero el jefe de policía no estaba acá, estaba en Estados Unidos, ni siquiera estaba acá, pero él había sido ministro de Bolsonaro, secretario o ministro de Bolsonaro. O sea, utilizaron del 8 de enero para prender a todos aquellos que trabajaban con Bolsonaro.
Y uno de estos presos, no que trabajaron con Bolsonaro, pero que estaba ahí en la plaza de los tres poderes. Ahí. Uno de esos presos vino a fallecer, a morir ahora. Hace una semana, creo, Bruno, una semana atrás. ¿Y nadie sabe de qué? ¿O fue asesinado? Fue asesinado por el Estado. Fue asesinado por el Estado. Porque ya había un pedido de soltura por la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría es quien dice que se queda o no preso. Pero acá ya no existe más eso. O sea, la justicia toda es decidida por la Suprema Corte, prácticamente. Y había este pedido porque él tenía muchos problemas de salud. Y necesitaba de medicación, necesitaba de acompañamiento, así que vino a ser asesinado ahí por el Estado, por omisión. Hugo Marcelo Valderrama, y solo llevan un año en el poder, y mira dónde están con Brasil. Un año. Hugo. Mira, Ada, eso que decía Paulo, ¿no? Agarrar a la gente y juzgarlas por un delito es una aberración jurídica. En el derecho penal los delitos son personalísimos, hay que hacer investigaciones personales. No, aquí te meten un proceso judicial y que de hecho eso se ha hecho en mi país desde el año 2003 con una serie de ministros, con una serie de jefes policías y de militares que son los que intentan contener el ataque del Foro de Sao Paulo el año 2013 en mi país. Me das un minuto de autopublicidad, prometo que no va a ser mucho. Este es mi libro, Bolivia del Golpe 2003 a la narcodictadura, y ahí yo relato una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando. El año 2003, las protestas las organizaban Evo Morales, Felipe Quispe y otra serie de dirigentes de izquierda. Y ese año, en una de las protestas, y lo voy a poner entre comillas, porque en realidad no eran protestas, eran atentados terroristas, le disparan... por ellos, claro. Correcto. Mira, fíjate, hay una investigación del cuerpo de varios diplomáticos que estaban en ese momento presentes en la sede de gobierno de Bolivia, en La Paz, y al momento de hacer la investigación se descubre que habían disparado, oye bien, 13 veces contra la oficina del presidente de ese entonces, contra la oficina de Gonzalo Sánchez de Lozada, 13 disparos de alta precisión con francotiradores y otros 5 disparos al Congreso intentando matar a la presidenta del Senado. O sea, dime tú, Ada, ¿qué protesta social es aquella que tiene la posibilidad de tener 13 disparos al... Claro, francotiradores, ¿no? Pero esa gente hoy se llama héroes, se llaman patriotas, están en el poder. Y la gente de mi país que en 2019 resistió a plan de cohetes, a plan de... O sea, sí, hubo un movimiento que se organizó para defenderse, hoy son considerados terroristas. Fíjate, hoy... Y este es el tema, Ada. La izquierda organiza protestas apoyada por una ingeniería delincuencial, eso que el coronel Max Maury en Estados Unidos llama las pandillas de tercera generación. Por eso es que cuando salimos nosotros a protestar, nosotros somos gente que protesta pacíficamente. Vamos con una bandera, nos paramos en la calle y a lo mucho, ya que nosotros somos hispanos y solemos ser mal hablados, insultamos al tipo y le levantamos la mamá. Eso es lo máximo que hacemos, pero jamás le tiramos, o sea, ni siquiera tenemos la posibilidad de tener un arma de fuego, pero nosotros sí hacemos protestas, porque eso es una protesta. Dispararle al gabinete presidencial 13 veces y al Congreso de la República 5, 18 disparos. Además que se ha probado que eran de las 4 esquinas de la plaza de armas de la ciudad de La Paz, o sea, 4 francotiradores, no uno. No, pero ellos sí son héroes, ellos sí son luchadores sociales. Entonces hay que entender que del otro lado tenemos a una serie de delincuentes, matones, pandilleros, sicarios, toda la golfería que tú puedes imaginar, que ha estructurado o se ha unido bajo una estructura de apariencia política, no, pero que en el fondo son estructuras delincuenciales, porque la política es como decía, como decía Ariel, la política es importante porque es la forma en la que las sociedades nos organizamos. Pero esta gente no, esta gente lo que hace es disfrazarse de política para tomar el poder y ejercer algo que es lo que decía Paolo Figueiredo, el terrorismo de Estado, que significa implantar miedo en la población a través de prácticas como la que yo he descrito con amigos míos que están siendo torturados en las cárceles,
Hace rato hablaba alguien fue mi amigo Ariel que hablaba de la reina de belleza. Yo no sé si te acuerdas que yo te había contado que el año pasado llega el paisano tuyo, don Omar, a tocar a Bolivia y hubo una cancelación de última hora del concierto por alguna razón y entonces la hija de un ministro tenía entradas para el congreso o para el concierto. Fueron con toda la policía a arrestar al hermano de don Omar. Entonces le dijeron, o vienes a tocar o no te soltamos más al hermano. O sea, fíjate que así funcionan estos tipos. Estamos hablando de delincuentes, de matones, de sicarios. O sea, realmente es muy complicado. Y eso es lo que tiene que entender el pueblo norteamericano. El Partido Demócrata ha acabado siendo un partido capturado por estas redes delincuenciales, por estas redes del socialismo, que al final son pandillas, sicarios, de matones, Ada. Entonces, antes de pasar al amigo Ariel Montoya, ¿dónde están los brasileños en este momento? ¿Hacia dónde van? O sea, porque si están intimidados, e inclusive en países como Venezuela, la gente dice, ¿para qué voy a votar? Si ellos se roban las elecciones, no voy. Está pasando en África y en un montón de otros sitios que yo he hablado con personas que me dicen, nosotros no salimos a votar. Y yo, ¿por qué? Pues porque todos son corruptos, ya nos cansamos de que se roben aquí todo, la vida, las aspiraciones, todo lo de uno, pues no salen. Entonces, si Brasil no sale a votar, si Colombia no sale a votar, si Chile no sale a votar, ellos se van a perpetuar en el poder y ya no sería por robo, ya sería porque se la estamos regalando. Hugo. ¿Quiere que yo conteste? Sí, claro. Sí, antes Bueno, de pasar a Ariel Montoya. Después del 8 de enero, las personas se quedaron con miedo porque el judiciario empezó a aprender a arrestar todas las personas que estaban haciendo protestas. Todas las personas más importantes, sea periodistas, artistas, muchas personas salieron de Brasil. Tuvieron que salir de Brasil e ir a vivir en Estados Unidos. Pero pasado un poco de tiempo, empezaron de nuevo las protestas. Ahora empezó las protestas. Después de la muerte de este trabajador que se llama Clésio. Tenía Clériston. Después del asesinato de Clériston por el Estado, empezaron nuevamente las protestas. Incluso Bolsonaro volvió a Brasil y empezó a hacer algunas reuniones y con las personas, y siempre a donde va Bolsonaro hay mucha gente que deposita esperanza hay mucha gente que tiene esperanza, que deposita la esperanza en Bolsonaro. Entonces, ¿a dónde va? Mismo que la justicia ya haya casado, él no puede más ser candidato a presidente. La justicia lo casó, no hizo nada. La justicia ya lo casó. Pero de cualquier manera, ¿dónde va? Las personas Bolsonaro no se podría volver a postular de ninguna manera en Brasil ahora mismo. No se puede. No se puede porque la justicia, la Suprema Corte, se quitó ahí sus derechos políticos, ¿no es cierto? Pero empezó nuevamente las protestas y ya son como unas 4 o 5 protestas por todo el país, con mucha gente. Y, o sea, nosotros sabemos que va a venir ahí una crisis económica y la mayoría de la parte de las personas son personas humildes acá, son personas que no están tan envolvidas en política, que no hablan tanto de política. Pero cuando sienten ahí las dificultades económicas, sí salen a protestar, que fue lo que pasó con Dilma. Pero ahora un periodo un poco diferente porque el judiciario está prendiendo a las personas, pero las personas están volviendo a tener esperanza y teniendo más coraje, como se dice, coraje. Exacto. Acá en Puerto Rico y en Estados Unidos existe lo que le llaman ellos como una quinta columna, donde si tú quieres postularte o la gente te postula, pues todo el mundo pone tu nombre ahí y tú sales electo. Pero me imagino que ese no es el caso de Brasil. O sea, si todo el mundo escribiera en ese cuadrito en blanco el nombre de Jair Bolsonaro, pues obviamente él ganaría las elecciones. Y yo imagino que eso no está ya permitido. Voy con Ariel Montoya y regreso con Bruno. Ariel. Sí, yo creo que la derecha debe repensar su discurso. Y quiero poner 2 ejemplos, ¿verdad? El primero, Estados Unidos.
Creo que debemos de quitarnos este mote de la cabeza de que somos el patio trasero de Estados Unidos. No, somos parte de un solo hemisferio, de un solo continente con diversas raíces culturales. A fin de cuentas, hay más identidad entre Estados Unidos y Puerto Rico y Chile y Argentina y Colombia, El Salvador, Venezuela, que con Irak o con la China comunista. Yo creo que hay que trabajar en esa agenda con énfasis. Lo segundo, si Cuba está presente, es porque es porque Estados Unidos lo sigue permitiendo. Y ese es un debate intenso. Y quizás hasta le puedan exiliar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacer algo. Ya van 65 años con la dictadura castrista. O sea, algo está pasando. Somos incapaces entonces. Y vamos a morir bajo las botas de Díaz-Canel ahora. Cuando ves, eso es bien fácil, cuando tú ves que un Barack Obama se sentó con toda esa gente y se fue a pasear para allá con su mujer, a pasear en Cuba y a llegar a acuerdos y a facilitarle la vida a Cuba, pues tú te das cuenta dónde estamos. Y Biden no ha echado ni una de esas políticas absurdas de Barack Obama con Cuba, el chichiá, sino que se ha quedado callado y el que calla otorga, lo ha permitido. Así es. Pero por eso yo creo que hay que ver cómo hacer incidencia, no solamente al gobierno de Estados Unidos, al pueblo estadounidense también. A fin de cuentas, grandes decisiones de América Latina han partido de Estados Unidos. Hay mucha raigambre bilateral, bicontinental entre Estados Unidos y América Latina. El segundo hecho les decía, es lo de Milei. Yo creo que hay que apoyar a Milei solidariamente. Creo que el discurso de Milei neurocientífico, neurocerebral, está pegando. Es decir, decirle zurdos, decirle hijos de M, le golpeó a la izquierda y creo yo que despertó un poco el cociente colectivo del pueblo pasivo argentino. Lo despertó porque si no, no hubiera ganado en la forma en que ganó. Es decir, gente de los sindicatos de izquierda, gente que han recibido la pana de comida, gente que recibieron bicicletas de la Kirchner, ¿verdad? De Fernández, votaron por Milei. Porque a fin de cuentas, una bicicleta no arregla tus problemas ni tu vida. Y una porra de comida tampoco te resuelve una semana, 2 días, pero no va a resolver tu vida eternamente. Entonces, la izquierda está quedando demostrado que el pueblo, el colectivo humano se está dando cuenta de que es un fracaso gerencial, administrativamente y políticamente por su grado de estatismo, por su grado excesivo de existencialismo, ¿verdad? De populismo, de comprar conciencia con los impuestos que todo el pueblo le paga a un gobierno. Yo creo que ese discurso de Milei caló bien. Y por eso a Milei, el mismo día que asumió la presidencia, le volaron una botella, ¿verdad? Es decir, y ahí ya están circulando en las redes amenazas de la seguridad de Milei, que está descubriendo que a él pueden matarlo. No vayamos que lo van a quitar, que lo van a votar, que golpe de Estado. Matarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pasar de esa pasividad a una política accionaria. Y de derecha, no hay que tener miedo. La izquierda levanta su bandera de izquierda y la derecha es mojigata. Se queda en su casa. Yo soy de derecha, pero no quiero que lo sepan. ¿Por qué no? Si a fin de cuentas los fascistas y los criminales son ellos. Mira, yo lo que estoy viendo es cómo esta gente en complicidad con la ONU y el World Economic Forum están haciendo escantes. Por ejemplo, han estado ya trabajando la estrategia para que Milei no pueda aplicar ninguna de esas políticas que él decía de dolarizar a Argentina, de cerrar el Banco Central. Claro. Y si él no puede cumplir parte de sus promesas, pues obviamente los demás países van a decir, pero mira, este de derecha no pudo cumplir. Por el otro lado, están atacando a países, en el caso de, por ejemplo, Polonia, que era de derecha y que era muy religioso, o hay un sinnúmero de países. México está ahora mismo al garete, y en Italia tienen una primera ministra, pero todavía le siguen metiendo por las playas a Tutiplén, ¿verdad? A todas estas personas que siguen llegando en barco, o sea, a través de la ONU, y ella por un lado dice, aquí no me va a entrar más nadie y vamos a proteger la frontera, pero no tienen ayuda. Entonces tienes a los países de Europa
están todos con el chichija ese. Francia, ni te cuento, Canadá, que es la otra frontera con Estados Unidos, haciendo escante. O sea, tienes a México y a Canadá. Por ahí tú ves cómo sigue entrando, ¿verdad? Toda esta cuestión del comunismo. Así que una de las cosas bien importantes en Argentina es que él logre sus metas en ese cuatrienio. No sé si son 4 o 5 años, porque de lo contrario la gente va a coger más miedo todavía. ¿Ves? Y entonces esto va a ser un problema. Y como dijiste, van a haber atentados contra su vida, él no puede estar sobreconfiado y entonces si él empieza a guardarse y a no ser tan visible como él ahora con el pueblo, van a decir, ah, mira, cambió porque ahora es presidente. Y es que si no se guarda, lo van a matar públicamente. Bruno Yeman, si no está Jair Bolsonaro y no hay forma de que lo puedan elegir, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene la derecha ya para defenderse? Hoy nosotros no tenemos una persona que tenga un perfil de liderazgo como Bolsonaro. Esa es la verdad. Y ni siquiera la izquierda. Mira, Adahitza, es muy importante decir, Lula es la única persona hoy en Brasil de la izquierda que tiene un poquito que sea de popularidad para que se pueda ganar una elección. Aunque se pueda ver tenido historia por todos los medios. Te estoy oyendo bajito. Vamos a ver si te puedo escuchar mejor. A ver. Ahora sí. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, Adaitza, la verdad es que nosotros en Brasil no tenemos un liderazgo político que podría ser aplicable como Bolsonaro. Bolsonaro fue un fenómeno inexplicable por nadie. Y no hay forma legal ninguna de que él pueda apelar toda esa barbarie que hicieron contra él, porque él no hizo nada malo excepto perder las elecciones. O sea, ¿cuál es el problema por lo que ellos quieren si ni siquiera se fue en contra de ellos y dejó que ellos juramentaran a Lula? O sea, ¿por qué atacarlo y quitarle todos sus derechos? ¿Cómo? Sí, porque es una cosa inexplicable. Hay una frase de Nicolau Maquiavel que a mí me gusta mucho decir, que es la siguiente: a los amigos todos, a los enemigos el rigor de la ley. Para Bolsonaro, mira, estamos hablando de un pacto que hubo con embajadores de otros países que se aplicaron una ley contra él porque estaban trabajando contra la soberanía nacional, porque estaba hablando que estaba se pasando una estafa en las elecciones en Brasil. Este ha sido el punto fundamental que llevó a quitar todos sus derechos políticos en Brasil. Pero este crimen ha sido muy, muy, muy chiquitito, casi nada que haber comparado, por ejemplo, con los crímenes de la pandilla del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando de influencias de grupos narcoterroristas en Brasil. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, están saliendo del cárcel, yendo a la presidencia, como caso de Lula, de personas que estaban involucradas en todo lo que... O sea, están saliendo de la cárcel a ocupar puestos en el gabinete. Exacto, por supuesto que sí. Y de personas que estaban involucradas, por ejemplo, en esquemas de corrupción de los más terribles posibles que te lo puedes imaginar. Y esas personas hoy están en el gobierno otra vez. ¿Te acuerdas Dilma Rousseff, nuestra antigua presidenta de Brasil? Ella hoy es presidente del Banco de BRICS. Está en hoy ocupando un cargo muy importante en una organización internacional. Entonces, a todo eso que nosotros estamos observando en Brasil es algo que no es común de un país que tiene medidas legales, no es. En Brasil vivimos hoy un estado de excepción. Estamos viviendo una dictadura del judiciario. Las personas que hoy están gobernando a Brasil son personas que son totalmente conectadas a este grupo de pandilleros del Foro de São Paulo, que están haciendo toda la inversión posible de valores, trabajando para que personas como Bolsonaro sean sacadas de la vida pública. Pero puede percibir una cosa: hay nombres que están vehiculando, que están intentando buscar, como por ejemplo del gobernador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas,
o de gobernador del estado de Minas Gerais, que se llama Romeu Zema. Pero todos esos son personas con un discurso político que más No te estoy entendiendo bien, parece que tienes problemas. Eso último que me dijiste, esta persona, la última que me mencionaste. Se llama Romeu Zema, es el gobernador del estado de Minas Gerais. Pero a su discurso político se parece mucho más a la de un discurso de una persona de centro que solamente está importando con a ojos de su equipo de gobierno, solamente con él. Entonces, no sabemos, otro igual a Bolsonaro se come, no va a existir. Tan temprano. Vamos a ver si Bolsonaro, porque él no le cogió miedo, él sabía que lo amenazaron de que si iba a Brasil de nuevo, después que él estuvo en Estados Unidos un tiempo en Florida, lo iban a arrestar y él como quiera regresó a su país sin ningún miedo, pero tal vez jamás pensó que le iban a quitar todos sus poderes. Hugo Marcelo Valderrama, cuando vemos este cuadro, en menos de un año ya ellos se adueñaron de todo. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, Ada, va a pasar aquello que dejemos que pase. Ese es el tema, ¿no? La peor batalla, y lo decía un gran prócer de la Argentina, ¿no? San Martín. Si peleas, hay una posibilidad de que pierdas. Pero si no peleas, siempre vas a estar perdido. Creo que es importante entender que nos toca romper el espiral del silencio. Y además hay una cosa, el efecto Milei los ha puesto muy nerviosos, demasiado nerviosos a todos estos tipos. Al extremo, y esto es fuera de broma, si no es que yo me vaya a tirar flores, que los escritores, periodistas, generadores de opinión con cierta relevancia en cada país han empezado a ser observados por Cuba. ¿No? Yo el otro día te decía entre chiste y chiste, me estaban monitoreando, pero resulta que había sido cierto, o sea, porque no van a generar o no quieren volver a tener a un fenómeno Milei. Ellos no se tomaron en serio a Javier Milei. Dijeron, es un loquito, no, es un excéntrico, mal hablado, bla, bla, bla. Bueno, les golpeó. Ahora, hay que entender muy bien que este es un problema mundial, Ada. Creo que lo venimos diciendo los viernes, que estamos con la hora de la derecha ya, creo que 3 años, sí, creo que son 3 años los viernes. Estamos diciendo que este es un problema mundial, que los Estados Unidos, si bien es una nación excepcional por los marcos institucionales que le han permitido ser la nación más próspera de Occidente, eso no quiere decir que esté libre de peligros. Fíjate, ya se ha aprobado, por ejemplo, en el caso de Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos en Bolivia, a finales de los 90 y principios de los 2000, hombre fuerte, el representante del gobierno americano en los Estados Unidos, resulta que era un espía cubano, y eso se descubrió hace 2 semanas atrás, el 3 de diciembre. Un tipo que estuvo 40 años en el sistema diplomático de los Estados Unidos, siempre generando estos disturbios, etcétera. Entonces hay que entender que los Estados Unidos no está libre de esto y les han perforado. Y coincido plenamente con Ariel, es hora de que los Estados Unidos se tome en serio lo que está pasando en Cuba, porque no es Cuba solamente. A ver, el territorio cubano y la dictadura cubana es la punta de lanza de un proceso antioccidente. Y Fidel Castro, desde que se usurpó y se robó el poder el año 59, van a ser 65 años, Ada, en un par de semanas, el tipo puso la isla al servicio de el Islam antioccidental, de los chinos, de la Unión Soviética, del Foro de Sao Paulo, y hoy, por ejemplo, ha vuelto, o sea, y es un descaro, porque además los mismos chinos han dicho que llevan más de 30 años coordinando acciones con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y lo han dicho los mismos chinos, o sea, entonces creo que los Estados Unidos tienen que entender que es hora de ponerse serios, tomarse en serio a la dictadura cubana y no decir que es una dictadura chiquita en una isla insignificante. Mientras no se tome eso, es realmente un peligro latente para los Estados Unidos. Creo que en esta ronda, para cerrar, debemos dejarle un mensaje claro, ¿verdad? Al pueblo en la mente, porque en este momento a mí me causa pavor de que sin Bolsonaro haber hecho nada, excepto perder las elecciones,
y que la gente reclamara y se sintiera que le robaron las elecciones. Eso fue suficiente para quitarle todos sus poderes y que él no pueda volver a aspirar. Y encima de eso están arrestando a cualquiera que diga lo contrario. Entonces, ¿tú te imaginas las próximas elecciones en Brasil? Cualquiera que diga por qué quiere aspirar tiene que hablar mal del presidente y por lo tanto eso va a costarle que no pueda aspirar. O sea, porque si tú aspiras a sustituir al actual Lula, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Vas a hablarle flores? Vas a decir lo malo que es su gobierno y automáticamente va a ser pasado por la piedra, como dicen en el argot pueblerino, ¿verdad? Así que yo creo que en esta ronda, ¿qué le dejamos en la mente a los amigos que nos están escuchando de derecha, de izquierda, que tienen que entender lo que está pasando? Comienzo con Pablo Figueroa. Es muy bueno escuchar lo que pasa en los otros países y nosotros vemos que más o menos semejante a lo que pasa, así que la libertad que se está yendo. Pero yo veo con buenos ojos, yo tengo una esperanza pues con Milei en Argentina, Paraguay, Uruguay, todo ese esquema, la estrategia del Foro de São Paulo de tomar toda la América Latina nuevamente, no logró. Pues Lula hizo mucha presión, hizo muy esfuerzo, mandó personas acá de Brasil para interferir en las elecciones allá en Argentina y todavía no logró. O sea, hay siempre una esperanza ahí. Y las personas tienen que se dar cuenta, como vos dijiste, Ada, que no importa si vos sos de derecha o izquierda. Ahora lo que vemos es una guerra, una batalla entre las personas, el pueblo y el establishment y el Estado. Eso se queda muy evidente acá cuando se ve que quien más persigue las personas que hablan en contra del gobierno o que quieren más transparencia en las elecciones es el judiciario. Claro que tenemos ahí los jueces, la mayoría son socialistas, pero los dos que más están haciendo la persecución y las acciones contra la gente que protesta son dos personas que no son de izquierda siquiera. Son más centro, algo así. Son personas del establishment, del estamento burocrático. Y eso yo veo en todo el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos con Biden. Nosotros vemos que son agentes del movimiento revolucionario mundial. Biden está ahí para debilitar a la democracia americana frente al mundo. O sea, después del Trump, Estados Unidos se puso nuevamente como la gran potencia del mundo que mandaba y así hizo paz durante el mandato de Trump. Pero así que salió, empezaron las guerras, siempre con un interés económico, ¿no es cierto? Y acá en Brasil pasa lo mismo, hay un interés económico de las otras naciones. En las elecciones de 2018, el periódico, si no me acuerdo, creo que fue el Times, hizo una materia en la cual identificó que hubo una interferencia de Estados Unidos, de Biden, acá, en las elecciones, acá. No sé, que mandaron personas acá y dejó bien claro que hubo una interferencia de Estados Unidos. Eso fue un periódico americano que dijo eso. Exacto. Entonces las personas tienen que tener en cuenta que hay sí una guerra y eso no es más entre derecha y izquierda. Es una guerra entre el establishment mundial, el movimiento revolucionario mundial y el pueblo. O sea, y esta élite mundial lucha para que se mantenga en el poder y todas las personas pobres, esclavas de esta élite mundial, esas oligarquías, las grandes familias, las oligarquías mundiales. Porque si nosotros hicimos una pesquisa de las fundaciones, ¿quién hacía los financiamientos de las organizaciones, las ONGs? No sé si hay ONGs ahí. ONGs son organizaciones, acá en Brasil se llama ONG. ONG es una organización no gubernamental. ONG. Las ONG. La ONG. Y nosotros vemos que la mayoría de las ONGs, ellas tienen pautas para la destrucción de la sociedad.
¿no? Son pautas, por ejemplo, para poner a los indigenistas, ¿cierto? Que dijo Hugo, creo. Ajá. Hay las ONGs del clima, hay las ONGs de los LGBT, de promover feministas, todo. Sí, sí. de todo. Y el ellas aborto, todas esas aborto, cosas destructivas. todo eso sí, todo eso que hace la desintegración del tejido social, ¿no? Y también que aloca los recursos de los países. Y estas ONGs, en su mayoría, son financiadas por fundaciones de esas oligarquías, de las grandes familias, como Fundación Rockefeller, George Soros, tiene los Rothschild también. O sea, nós vemos que essas elites agora já empezaram a influenciar nas pautas de los países a través de las ONGs, de las fundaciones y de las organizaciones supranacionales. Quieren mandar a través de organizaciones supranacionales y pasar por encima del Congreso, por ejemplo. Y eso... La Organización Mundial de Economía, que quiere gobernar los 170 y pico de países por capricho, y para qué tú eliges un gobierno si ellos quieren decidir qué van a hacer los gobiernos y cuándo y cómo, en las pandemias y en no pandemias, lo que sea. Exactamente. Entonces nosotros ya está más claro eso, quién está mandando en el mundo. Y Luis Ignacio Lula percibió eso acá en Brasil, ahora voy a decir de mi país, percibió eso y está adoptando todas las pautas del progresismo, que se dice, ¿no? Del globalismo, de los globalistas, de las élites, de las ONGs. Como el clima, Lula dijo en su último encuentro mundial, no me acuerdo dónde fue, dijo que era necesario una organización que hiciera leyes que se sobreponerían arriba de las leyes de Brasil. Él dijo eso. O sea, siempre fue un defensor de la Amazonia. Siempre dijo, no, porque los americanos nos quieren robar la Amazonia. Siempre fue, el discurso de Lula siempre fue eso. Pero él cambió. ¿Por qué? Porque vio que, estando ahí al lado de ellos, está viendo que el autoritarismo viene de esas pautas, de esas pautas. Y esas pautas están haciendo con que el Congreso, la voluntad nacional, las personas que fueron electas por el pueblo no tengan tanta fuerza. Y sí una fuerza, un esfuerzo mundial para que el autoritarismo mundial, que esta nueva orden mundial, o sea, se ponga en actividad. Así es. Vamos a ver, Ariel Montoya, ¿con qué quiere cerrar? Ok, gracias. Recientemente escuché una frase que me gustó de Geert Wilders, el candidato de la derecha que ganó en los Países Bajos, en Holanda. Y él dijo, debe entender su plan de gobierno, ¿verdad? Por cierto, antiislámico, porque al igual que toda Europa, el islamismo se ha metido con toda fuerza. Entonces él dijo, nada de lo que yo quiero hacer se puede con la izquierda. ¿Ve? Yo en ese sentido creo que es importante arreglar la casa y arreglarla lo que estamos definidos de un solo lado. Por ejemplo, y les pongo un caso concreto. En Nicaragua surgió la división de los sandinistas entre Ortega, que se quedó con el partido, y con el gobierno, ¿verdad? Y los disidentes de él. Pero la disidencia de Ortega es amiga de Lula, ¿verdad? Entonces, como decimos en Nicaragua, ¿en qué país estamos? Es decir, son anti-Ortega, pero son de izquierda y quieren volver a gobernar Nicaragua. No les da vergüenza que ya acabaron con el país en los 80. Desbarataron la economía, desbarataron a la familia, desbarataron los sueños de muchas generaciones, porque ya lleva Ortega 45 años en el poder. Los gobiernos de transición de 1990 a 2016 a 2006, él los chantajeó, él gobernó, como él dijo, ¿verdad? Que iba a seguir gobernando. Es decir, es un tipo que no respetó las leyes ni las instituciones. Entonces, no creo, honestamente, en ningún discurso de izquierda.
¿Por qué? Porque la izquierda es como el joven que invita al amiguito a probar un cigarrillo que no debe fumar. La izquierda es la que provoca, la que abre las puertas a la izquierda general, a la izquierda como al comunismo internacional. Desde esa perspectiva, yo creo que es importante tonificar el discurso de la derecha. Hoy conversaba con un hijo del expresidente Luis Somoza de Nicaragua, eh, Álvaro Somoza, y me decía que va a escribir sus memorias y las memorias de su familia. Tiene derecho a hacerlo, porque los sandinistas quisieron proscribir a toda una familia y a todo un sistema con la influencia de Jimmy Carter de Estados Unidos y de Fidel Castro de Cuba. Estados Unidos tiene mucho que ver en lo que ocurre en América Latina, sobre todo los demócratas. Entonces yo creo que es hora de reivindicar esa bandera, creo que es, además nos asiste la moral y la conciencia para hacerlo. Y los gobiernos de conservadores y liberales han demostrado ser los progresistas auténticamente, progresistas, no progres, como le llaman ellos a su izquierda, ¿verdad? De tal manera que creo que hay una batalla por delante, hay un futuro que se puede recuperar y ese futuro tenemos hoy una bandera que es Javier Milei, ¿verdad? Pero también otro, está Verástegui en México, un joven católico que está cautivando a las multitudes también y está luchando contra López Obrador, que es otro socialista del siglo XXI. Entonces, ese es el mensaje con que quisiera pues concluir y agradecerle estas palabras. Acá estamos trabajando con el Foro Anticomunista de Miami. También queremos hacer un congreso el próximo año con líderes anticomunistas porque creemos que hay que enfrentar a esta gente, ¿verdad? Y es la única forma de hacerlos entrar en razón de que su tiempo en la historia se les acabó y que tienen que pagar por sus pecados también. Mira, hablaste él se llama Geert Wilders, el primer ministro de los Países Bajos, y él dijo, y cito, lo tengo ahí en una grabación, ¿verdad? En su idioma. Él dice, el Islam es verdaderamente malvado. El llamado profeta Mahoma violó a una joven y entregó esclavas a sus secuaces. El Islam es violencia, exacto, odio y barbarie por naturaleza. Es incompatible con la libertad. Y él lleva su mensaje claro, igual que hizo el de Argentina, que él dijo que viva la libertad, carajo. Eso fue lo que dijo. La gente estaba clara en que él iba a venir con recortes. La gente estaba clara en que él quería dolarizar. Él sabía que venía que ponerse el cinturón apretado porque iba a tener un año de hambre y necesidades en lo que se hacían unos ajustes. Y sabemos que el mundo está en contra de él para que él no pueda lograr eso. Pero en los Países Bajos fue lo mismo. O sea, el hombre le dijo lo que había. Yo estoy en guerra abierta con que vengan los musulmanes a mi país, voy a cerrar frontera y demás. No es sorpresa lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo Suiza y otra gente. O sea, no le podemos coger miedo, pero sabemos que esta gente nos van a perseguir, nos van a acosar, nos van a poner shadow banner, nos van a bloquear por todos lados, pero hay que seguir hacia adelante. Bruno Ayemán, ¿cómo cerramos esta noche para ti? El time mute. Sí, exactamente, Adaitza. Estamos viviendo hoy tiempos muy preocupantes en virtud de esta programación maligna que estas élites están intentando poner contra nosotros, los ciudadanos comunes en el mundo. Lo que pasa hoy en Brasil está pasando en niveles distintos en otros países. Y también igualmente nosotros sabemos que ONU, que las Naciones Unidas es una entidad que está trabajando por detrás de eso, con leyes que están que se imponen en los países. Y bueno, la única cosa que puedo decir, nosotros tenemos la verdad como principal herramienta de trabajo y la verdad tiene un poder que es destruidor, pero nosotros sabemos que tendremos mucho que tener paciencia en este momento. Como dice el fallecido filósofo brasileño Olavo de Carvalho, es urgente tener paciencia para saber trabajar, porque nosotros sabemos que el bien siempre va a ganar en cualquier situación. Adaitza, muchísimas gracias por darme el espacio. Un abrazo grande a mi amigo de Brasil, Paulo Figueroa. Ariel Montoya, un gusto increíble también conocerte. Hugo Marcelo Valderrama,
Estuve en Bolivia, no pude lamentablemente visitarte porque estás en Cochabamba y estaba en Santa Cruz de la Sierra, pero se queda para una próxima oportunidad. Y una vez más, Ada Hitza, un saludo grande, un abrazo a todos, a las personas que nos asisten también. Muchísimas gracias. Así es, gracias a todos ustedes, porque obviamente es importante que la gente los escuche. Hugo Marcelo Valderrama, tu comentario final de cierre. Mira, Ada, no hay peor censura que la autocensura. El miedo nos esclaviza, el miedo nos vuelve esclavos. La única forma de romper esto es acabar con el miedo. Creo que hay que seguir el ejemplo de Javier Milei. Milei se enfrentó solo durante años a todo un establishment político, delincuencial, mediático. A Javier Milei le iniciaron un juicio a través de una organización feminista porque le dijo a una feminista que no sabía leer y que era una burra, lo cual es cierto, no sabe leer y son burras, o sea, pero se lo iniciaron así. Entonces creo que es hora de entender que la única forma que se puede vencer esto es rompiendo la espiral del silencio y nosotros hacemos eso. Estamos en esta batalla hace ya varios años y creo que vamos creciendo. Fíjate, yo conocí a Ariel hace poco por un amigo peruano y hay un foro anticomunista ya pronto en Miami, así que bueno, esperemos que capaz podemos estar todos ahí de alguna manera, porque hay que empezar a organizarse internacionalmente para poder tener resistencia en los países, Ada. Y ese es el mensaje final. Definitivamente no estamos solos, así que gracias Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, Bruno Yemán y Paul Figueiro, que espero que lo haya pronunciado bien, desde Brasil, y Ariel Montoya desde Estados Unidos, nicaragüense. Y así seguiremos hablando de estos temas que le duelan o no le duelan. Y cuando toqué el tema de los musulmanes, un tema que lo tenemos ahí para la próxima, porque ellos están tratando, ellos odian a los cristianos, a los católicos y a cualquier cosa que tenga que ver con la fe que no sea la de ellos. Y esta gente entran a los países, se hacen los mártires y una vez llegan tratan de implantar banderas y quieren imponer al punto de que una maestra en Francia estaba dando una clase de arte y muestra una foto sobre el arte, ¿verdad? De Italia y demás, y le erradicaron cargos porque ella estaba promoviendo no sé qué cosa y qué estupideces. O sea, si vas a un país de Europa o un país como Estados Unidos y quieres venir a imponer tus ideas de que las mujeres tienen que estar tapadas con velo y no pueden hablar, que no pueden opinar y demás, pues tienes un problema. Porque nosotros cuando vamos a Estados Unidos o vamos a cualquier lado, si yo voy a Brasil de visita o a trabajar, creo que me tengo que asimilar a donde estoy. Yo no puedo ir a imponerle lo que yo hago en Puerto Rico. Y asimismo, esta gente nos quiere venir a imponer a todo Occidente, a Estados Unidos y a Latinoamérica. Están creando mezquitas, están obligando a la gente. Ellos se ponen a orar dentro de los trenes, dentro de las guaguas, en la calle, en las plazas, cosas que no te permiten a ti a veces usar las plazas si no pides permiso y haces todo un papeleo. Pero esta gente se quieren adueñar de tus países, pero es parte de la estrategia de toda esta situación de la Agenda 2030. Por eso es que están abriendo la frontera y los están metiendo. Así que yo creo que ese tema también hay que tocarlo. No es odiar a nadie que tenga que ver con esta religión musulmana, es que los musulmanes radicales nos odian a nosotros y nos tenemos que proteger en nuestros respectivos países, porque si no los destruyen los de la izquierda, nos están destruyendo ellos también, porque todo es un junte. Y si no, pregúntenle a Hugo, que ya están los de Irak, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, o sea, están tocando las puertas y no sé si ya están entrando a Brasil, porque ellos son así, ellos van tocando puertas, van prestando, van ayudando y cuando vienen a ver, se adueñan de la economía de nuestros países en Latinoamérica. Así que Dios me los cuide y ya será hasta una próxima ocasión. La pasen bien. Linda noche. Oh. Ok, tumbé el Facebook, entonces, a tumbar aquí.